Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a empezar una nueva serie. Como bien ustedes saben, acá en este canal nos encanta predicar en modo serie. Y ya hemos visto varias series anteriores. Y hoy, nuestra nueva serie, estaremos hablando acerca de las parábolas de Jesús. La serie se titula Las parábolas de Jesús y estaremos aprendiendo una buena cantidad de parábolas que tienen mensajes muy importantes, que tienen mensajes muy trascendentales para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo. Y hablando un poco de las parábolas, quise empezar con una de las parábolas más significativas que pudo enseñar nuestro Señor Jesucristo mientras estaba acá en la tierra, y es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Así que le invito, suscríbase al canal, coloca ahí la campanita para que entonces pueda también escuchar y recibir esta nueva serie, las parábolas de Jesús. Hoy aprenderemos la parábola del sembrador y para eso tenemos que irnos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, voy a estar leyendo corrido desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Así que les invito a que me puedan prestar atención. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este fue el inicio de la parábola del sembrador. En su momento nos dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor allí, estando junto al mar, se acerca mucha gente. Mucha gente quería escuchar los mensajes de Jesús. Mucha gente quería escuchar el evangelio. Cuando el Señor se percata que la multitud va en aumento, Él se retira un poco, se sube a una barca y desde allí, usando la barca como de pronto, como una especie de plataforma, o una especie de púlpito, el Señor pues empieza a predicar. Pero su predicación en este momento, el Señor lo hizo a modo de parábola. ¿Qué es una parábola? En una manera más sintética, más resumida, son verdades que están ocultas detrás de una historia, detrás de una analogía, y el Señor Jesús le gustó mucho. De hecho, una de las profecías que menciona Isaías era que precisamente el Mesías iba a hablar mucho en forma de parábola. De hecho, en esta misma parábola, el Señor también acá explica los propósitos, o qué propósitos había de que hacía el Señor del uso de las parábolas. Entonces, habiendo explicado esto, ahí vemos en la parábola una semilla y vemos 4 tipos de tierras. Una semilla y 4 tipos de tierra. La primera tierra nos habla el Señor y dice que mientras sembraba, el versículo 4, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces, cuando habla acá de sembrador, habla de un personaje, ¿verdad? De los campos. No sé si alguna vez ha visto algún video o algunos dibujos, pintan muchos cuadros de sembradores, y esta persona tiene como una especie de bolso en donde tiene una cantidad de semillas, y él va caminando y va
arrojando las semillas, obviamente con la intención de que las semillas caigan en la tierra adecuada, pero bueno, la misma inercia de pronto de estar lanzando las semillas produce muchas veces ese efecto que las semillas van cayendo probablemente en lugares distintos, en tierras distintas. Así que ese es un sembrador en el contexto que nos está explicando acá nuestro Señor Jesucristo. Dice que el primero la primera semilla cayó junto al camino. Dice que la segunda dice que parte cayó, la otra cayó entre espinos. Tenemos otra que cayó en pedregales y por último tenemos una última semilla o parte de esas semillas cayeron en buena tierra. Luego vemos unos textos, como le expliqué también, que el Señor explica los propósitos de las parábolas. No nos vamos a quedar mucho allí, ya le di una idea un poco resumida de lo que serían las parábolas, verdades ocultas detrás de una analogía o detrás de alguna vivencia, inclusive de alguna ilustración, una ilustración. Eso sería a modo sencillo una parábola, pero me interesa más llegar hasta el versículo 18 hasta el 23 y allí sí vamos a profundizar nuestra enseñanza y vamos también a hacer la aplicación espiritual que tiene esta enseñanza o esta parábola para nosotros en este tiempo, para nosotros en el siglo XXI, porque hay que tener siempre bastante claro, hermanos, que la palabra de Dios no habla solamente para hace 2000 años, no, la palabra de Dios es eterna. Significa que así como leemos una historia que pudo haber sido del año 2000 hacia atrás, hace 2000 años, perdón, pero aún así esa historia, por cuanto está inspirada por Dios, habla también a nuestras vidas en este momento, en este tiempo. Es decir, nadie puede decir que la palabra de Dios no tiene nada para él. No, la palabra de Dios siempre va a tener algo para todo aquel que lo quiera recibir. Hay evangelio y el evangelio no se acaba jamás. Se acabará todo el petróleo que hay en este mundo. Se acabará todo el oro que hay en este mundo. Se acabarán todos los minerales que hay en este mundo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, nos dice las Escrituras. El versículo 18 ahora dice, cuando el Señor, porque luego los discípulos le preguntan, Señor, ¿pero qué significa la parábola? Estamos dándole cabeza a esto, no entendemos muy bien. Y bueno, el Señor, y fíjense que el Señor no lo hizo con todas las parábolas. El Señor no explicó cada una de las parábolas que Él pudo enseñar, pero esta le explicó y así que es un punto sumado, ¿no? Para nosotros de que el Señor no lo dejó a la imaginación de nadie, sino que primero dice la parábola y luego el mismo Señor Jesucristo explica la parábola. Es decir, la parábola queda bastante claro porque el mismo que lo dijo, luego lo explicó. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de reino, es decir, la primera deducción que ya estamos alcanzando aquí, es que la semilla es la palabra de Dios. Muy bien. No como escuchamos el día de hoy. Usted sabe que el día de hoy es muy fácil escuchar que la semilla es el dinero. Trae tu semilla. Y cuando dicen trae tu semilla, te están pensando en dólares, están pensando en títulos de propiedad, están pensando en carros lujosos y están ahí manipulando a los hermanos, incitando a los hermanos para sacarles dinero, porque sabemos que estas cosas están pasando en el mundo cristiano, en el mundo, en ese pseudo cristianismo que tenemos también el día de hoy, lamentablemente. Pero aprovecho acá para darle algo de luz a los que me están viendo y me están oyendo. Para la palabra de Dios, hermano, la palabra semilla, la mayoría de las veces que usted dentro de las Escrituras va a encontrar la palabra semilla, la mayoría de las veces tiene que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y las otras veces que la vas a encontrar que no sea la palabra de Dios, pues tiene que ver de pronto con la semilla naturalmente hablando, la semilla literal.
Muy pocas veces lo vamos a conseguir asociado al dinero. Y si consiguiéramos algún texto asociado al dinero, quiero decirle que tampoco en la Biblia no hay ninguna orden en que usted y yo tenemos que ir a sembrar en el ministerio de nadie. Tampoco tenemos que ir a sembrar en el ministerio del pseudoapóstol fulano de tal. No, no, no. La iglesia tiene que ofrendar, la iglesia tiene que diezmar. Aquellas iglesias que todavía pues hacen el diezmo, creen en el diezmo. Pero eso de estar sembrando, que siembre en mí, yo sembré en ti, tú sembraste en mí, estas son prácticas que no aparecen dentro de las escrituras. Pero avanzamos un poco, ya tenemos bastante claro que la semilla es la palabra de Dios. Estamos aquí tratando de armar el rompecabezas. La semilla es la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces Jesús está explicando que esta persona o esta semilla que cayó junto al camino, eso del junto al camino, los llamados junto al camino, son aquellos que oyen la palabra del reino, oyen el evangelio, pero no la entienden. La oyen, pero no la entienden. Ahora, vamos a ver un poco, o queremos reflexionar un poco, las razones que puede llevar a que alguien escuche el evangelio, escuche la palabra de Dios y no la entienda. Una de las principales razones por la cual yo creo que está pasando esto es porque lamentablemente cada día tenemos menos maestros detrás de los púlpitos. Cada día tenemos menos maestros de la palabra detrás de los púlpitos. Tenemos muchos showman, tenemos muchos cuentachistes, tenemos muchos elocuentes, tenemos mucha gente que habla con un léxico perfecto, buenísimo, tienen una sonrisa colgate, muy lindo, pero no son maestros de la Biblia. No enseñan la Biblia, solamente anécdotas, solamente su vida, solamente lo que Dios ha hecho con ellos, solamente cuántas veces han subido avión y cuántas veces han bajado avión. Es lo único que hacen detrás de los púlpitos la gran mayoría de las iglesias el día de hoy. Entonces la persona al escuchar el evangelio no la entiende, no sabe a qué vino Cristo, no entiende el propósito de la venida de Cristo. Porque detrás de los púlpitos se escucha que algunos dicen: Cristo vino para hacerte rico. Cristo vino para bendecir tu vida. Y no es verdad, porque Cristo no vino para eso. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Eso sí lo dice la Escritura. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces acá es muy importante entender lo que está tratando el Señor acá de decirnos. Este hombre oyó la palabra del reino, pero no la entendió. Una de las causas que le estoy compartiendo probablemente porque el día de hoy cada día tenemos menos maestros. Cada día tenemos menos pastores maestros, que también es uno de los oficios que también nos relata el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Cada día tenemos menos pastores maestros. Tenemos gente con mucho talento para administrar. De hecho, el día de hoy muchas veces tenemos administradores de empresa como pastores. Tenemos gente que son expertos, contadores. Tienen muchas cosas académicas, pero no son maestros de la palabra. Y lamentablemente toda la gente que les está escuchando a ellos corre el peligro de nunca entender el evangelio. Porque hasta que usted no entienda el evangelio, olvídese, las puertas de la salvación no se han abierto para usted. La mujer samaritana empezó una conversación con Jesús, empezó una conversación cultural. Pero mira, judío y samaritano no se hablan, ¿qué haces tú hablándome? Y luego Jesús: bueno, tengo sed, sácame un poco de agua. Señor, pero si ese pozo está muy profundo, ¿dónde voy a sacar yo para sacarte agua a ti si no puedo sacar ni para mí mismo? Hasta este punto Jesús está teniendo una conversación con esa mujer
pero que hasta ese punto, el punto de que tú eres judío, yo soy samaritano, dame un poquito de agua, no puedo sacar el agua, hasta ese punto esa conversación no va a llevar a esa mujer al cielo. ¿Me entiendes? No la va a llevar al cielo. Si la conversación hubiese llegado hasta allí, sencillamente Jesús se va y esa mujer sigue con su vida y terminaría en la condenación, porque esa conversación hasta ese punto no le había abierto todavía las puertas a la salvación. ¿Sabe a partir de qué momento las puertas de la salvación se empezaron a abrir para esa mujer? Cuando Jesús le dijo, bueno, busca a tu marido. Ay, papá, busca a tu marido. Señor, no tengo marido. Y el Señor, sí, bien has dicho, has pasado 6 y el que está contigo no lo es. Y ahí empezó el evangelio, la confrontación de la vida de pecado que tenía esa mujer. Y esa mujer entendió, wow, mi vida es un desastre. Se arrepintió, creyó en el Señor como el Mesías. Ahí sí, entendió. ¿Ve la diferencia? Entendió. No solamente que escuchó el evangelio del reino, no solamente que escuchó la palabra del reino, sino que Jesús se aseguró que ella lo entendiera. Oh, si supieras el que te dice, dame de beber. Bueno, ¿crees en el Mesías? Sí, Señor, yo creo que el Mesías va a venir. Pues yo soy. Esa es la diferencia, hermanos. Hay mucha gente hoy en las iglesias que son los de junto al camino. Hay mucha gente hoy que están dentro de las mega iglesias, de las mini iglesias, no importa el tamaño. Hay mucha gente hoy sentado en un local llamado iglesia, pero son de los de junto al camino. No entienden nada. Pero no solamente la causa es que faltan pastores maestros que enseñen la palabra, pero también la otra causa es que realmente el día de hoy hay una apatía por conocer la palabra de Dios. Y esa apatía me parece que cada día es más global. Hay una apatía, hermanos. Concierto cristiano, se llena y usted ve largas filas y están pagando las entradas para escuchar al famoso cantante cristiano. Estudio bíblico en esa iglesia. Si acaso va una cuarta parte de la iglesia, es mucho. De hecho, hay iglesias que ya no hacen estudio bíblico, porque ha sido tan poca la asistencia a través de los años, ha sido tan poco el respaldo de los hermanos a través de los años, que simplemente el pastor o los líderes decidieron eliminar el estudio bíblico. Vamos a eliminar el estudio bíblico, total, nadie viene. Sí, hay apatía por entender la palabra de Dios. Hay apatía por conocer la palabra de Dios. Y es por eso que hay mucha gente en este tiempo que forman parte de los de junto al camino. Los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Dicen amén, amén a todos. ¿He visto gente así? Hay gente que es así. Hay gente que el pastor está predicando amén, 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 amén. No entiende nada, pero dice amén a todo. Eso tenemos hoy, de eso tenemos mucho hoy dentro de las iglesias. El versículo 20, el Señor pasa al otro tipo de corazón, sería en este caso ya. Fíjense que de tierra, ahora la explicación es que son corazones, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, escuchen esto, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese segundo tipo de tierra o ese segundo tipo de corazón le pude llamar los emocionales. Ya vimos los de junto al camino, los que nunca entienden nada porque a veces no hay quien les explique, pero también porque a veces no quieren tampoco entender nada. Pero acá tenemos otro segundo grupo, el grupo de los emocionales.
Los que reciben la palabra con gozo, y tú lo ves en los primeros meses, se quieren comer al mundo, se quieren comer a la iglesia. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Ay, Señor, me metí en un ayuno 40 días y 40 noches. Son de esos emocionales, pero que carecen de estabilidad. Porque la emoción, hermanos, ¿sabe cómo es la emoción? De hecho, la misma Biblia define en algunas de sus historias, creo que Eclesiastés o Proverbios, que la emoción, hermanos, es como el agua cuando hierve. ¿Se ha visto que usted pone un agua a hervir y cuando ya está llegando a la cantidad de temperatura adecuada, usted ve el vapor saliendo por todos los rincones de esa olla, de la tapa, saliendo y casi levanta la tapa y todo, el agua está hirviendo. Pero entonces usted nada más agarra, levanta la tapa y sale un vaporón que si usted pega la cara muy cerca, le puede quemar. Pero si usted no pone la cara muy cerca de esa olla y usted simplemente saca la tapa, usted ve que sale ese vaporón, se forma ese honguito inclusive, que pareciera una bomba, pero a los segundos ya usted está buscando eso y no lo ve. Ya está buscando, ¿dónde está tanto vapor? No se ve porque se diluyó en el aire. Se diluyó todo lo que parecía ser algo muy espectacular y algo que iba a permanecer, a los pocos segundos ya no está. Así son el día de hoy muchos cristianos emocionales, se mueven por las emociones, van a la iglesia para sentir a Dios. Hermano, ¿qué versículo de la Biblia dice que usted tiene que ir a la iglesia a sentir a Dios? Ese vocabulario hoy, yo siento a Dios, yo siento. Pues bueno, eso de sentir y sentir, es ese segundo grupo, los emocionales. Quieren sentirlo todo, oran si lo sienten, leen si lo sienten, se congregan si lo sienten, son muy románticos. Son los románticos del siglo XXI, pero que no llegan a ninguna parte. Son aquellos cristianos que de pronto llegan, ay hermano, ¿por qué no va para la iglesia hoy? Y te lo dicen muy románticamente. No, pastor, no fui hoy porque de verdad no sentí en ir hoy. Ay, qué romántico. No sentí en ir hoy. Como que si Hebreos capítulo 10, versículo 25 dijera, hermanos, y no dejando de congregarse a menos que lo sientan. No, son los emocionales. Pero dice el Señor, esos emocionales tienen un problema, que por arriba se ven muy originales, arriba la gente los ve y dice, wow, pero este hermano, qué hermano tan ferviente, qué hermano tan fervoroso, pero no tienen raíz, por debajo no tiene nada. Llega la aflicción y como lo dice acá el Señor, llega la persecución por causa de la palabra. Y me encanta esta parte porque no dice que llegan los problemas de la vida, no, sino que ahora llega la persecución por causa de la palabra. Ese fogoso, ese emocionalista y usted lo veía con la Biblia de pronto debajo del brazo todo el tiempo, y yo soy cristiano acá, y coloqué en sus redes sociales, yo amo a Cristo, no puedo vivir sin Cristo, Cristo es mi vida, Cristo es mi todo. No tiene raíz en sí. No tiene estabilidad espiritual. Está saturado de un montón de emocionalismos que no provienen de la palabra de Dios. Pero entonces llega la persecución por causa de la palabra y ese hermano tropieza. Y ese es el hermano que luego tú escuchas, pero mira, este hermano cayó en pecado. Sí, cayó en pecado el hermano fogoso. ¿Por qué pasa eso muchas veces? Porque queremos servir al Señor con emoción. No. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Nos alerta Jeremías, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Usted no necesita emociones para servir al Señor. Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita doctrina. Usted necesita fundamento bíblico. Los pies del cristiano tienen que estar asentados sobre la palabra de Dios, no sobre las emociones, no sobre los sentimientos. Eso de que sintió, no sintió.
Todo eso es pragmatismo pseudocristiano del siglo XXI. Todo eso es pragmatismo, hermano, porque la Biblia no nos manda a sentir las cosas espirituales. La Biblia nos manda a creer en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Así que ese segundo grupo es el grupo de los emocionales. El versículo 22. Vamos a ver el tercer grupo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjese bien, los tres grupos que hemos mencionado hasta este momento oyeron la palabra. Significa que hasta este punto el problema no es la palabra. Ay, algunos dicen, no, pero es que este hermano tiene 20 años en la iglesia. ¿Cómo es posible que ese hermano no cambió? ¿Cómo es posible que ese hermano vivía una doble vida? ¿Cómo es posible que ese hermano andaba en pecado todos estos años, a pesar de que estaba en la iglesia, a pesar de que formaba parte de la alabanza, a pesar de que era diácono de la iglesia, a pesar de que hasta llegó a ser copastor de la iglesia, a pesar de que llegó hasta ser pastor de la iglesia? ¿Cómo ese hermano nunca se convirtió? Entonces la palabra de Dios no tiene poder. No, hermano, la palabra de Dios sí tiene poder. El problema es el corazón del hermano. Lo voy a poner nuevamente más sencillo. Hermano, el problema siempre será su corazón, nunca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo, penetra el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es poderosa, es perfecta, que cambia el alma, pero el alma que lo deja. Salmo 19:7, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero el alma cuando cae en buena tierra. El alma que deja que la palabra de Dios haga lo que tenga que hacer. Y acá vemos este tercer corazón, o esta tercera tierra, como bien lo quiera decir, no hay problema. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero escuchen esto, el afán de este siglo, aleluya, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El cristiano que oyó la palabra, pero los afanes de este siglo. Llegaron los afanes de este siglo. La vida es muy difícil, pastor. Las circunstancias me abruman, pastor, no tengo tiempo para Cristo porque estamos en una pandemia, no tengo tiempo, estamos en una pandemia. Ay, Dios mío, ¿cuándo se acabarán las excusas de los cristianos? No puedo buscar al Señor ahorita porque el niño está enfermo, el niño está complicado. No, pastor, no me puedo congregar en este momento porque estamos en una situación muy difícil, pero ore por mí, pastor. Los afanes de este siglo, hermano. Problema tiene todo el mundo. Problema tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene problema. El que cree y el que no cree. Todo el mundo tiene problema. Fíjense lo que está tratando de decir el Señor. El Señor dice los afanes, pero el afán de este siglo. Afán no es problema, problema es una realidad. Afán es una sobrevaloración del problema. No sé si me puedo explicar bien. Problema hay. Ahora, afanarse, que tiene que ver con más, es darle un valor extra al problema, que el problema no lo tiene. No lo tiene, hermano. ¿Me comprende? Porque si usted me dice a mí un ejemplo voy a tomar, espero que me entienda muy bien este ejemplo. Si usted me dice a mí que su problema es que no tiene trabajo, está buscando trabajo, un ejemplo, pastor, no tengo trabajo, estoy buscando trabajo, ya le avisamos a todos los hermanos de la iglesia en su culto de oración está orando por ese hermano que no tiene trabajo y el hermano necesita el trabajo, claro que sí. Pero ahora pregunto yo, ¿será que ese hermano puede responder a ese problema quedándose sentado en su casa y teniendo la oportunidad de ir a la iglesia y no va a la iglesia
porque no consigue trabajo. No tiene sentido. Porque el estar sentado en tu casa no va a hacer que llegue el trabajo. El problema del trabajo persiste, de la falta de trabajo persiste. Pero si yo no tengo trabajo, estoy buscando trabajo y tengo la oportunidad de congregarme, ¿por qué me voy a quedar sentado en mi casa? ¿Sí me entiende? Eso es lo que significa afán. Afán es una sobrevaloración de un problema que no lo tiene. No tengo trabajo. Estoy esperando para conseguir trabajo. Ya le oré al Señor. La iglesia está orando por mí. Se abre la posibilidad de yo congregarme. Claro que me voy a la iglesia. Claro que me voy a congregar. Claro que voy a ir a alabar al Señor, a levantar mis manos, a cantarle, a adorarle, a deleitarme en Él, a pesar de que todavía no he conseguido el trabajo. Eso es lo que no hacen muchos cristianos el día de hoy. Son los que oyen la palabra, pero los problemas son los que dominan sus vidas. Son los que oyen la palabra, pero cualquier circunstancia de la vida los desbalancea. Los desbalancea. Y ojo, como decimos en Venezuela, el bate siempre se rompe por el lado más débil. Algo que ha sido muy común el día de hoy en la vida de muchos cristianos es que ante cualquier situación, escúcheme esto lo que voy a decir, ante cualquier situación, lo primero que sacrifican, las cosas del Señor. Lo primero que sacrifican, las cosas del Señor. Se presentó una situación y rapidito, pastor, me pasó esto, mire, disculpe, no voy a poder ir a la iglesia. Yo, está bien, hermano, no hay problema, estaremos orando por usted. Pero la misma situación persiste todavía persiste, la situación no ha cambiado, pero al día siguiente ese hermano sí se fue a trabajar. ¿Me entiende? ¿Sí? La misma situación todavía persiste. Esa situación que no le permitió o no le dejó ir a la iglesia todavía persiste, pero al día siguiente con esa misma situación que todavía persiste, se va a trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Partiste el bate por el lado más débil. Estos son los sembrados entre espinos, los que son dominados por el afán de este siglo, los que son dominados por el engaño de las riquezas. Todo este montón de cosas ahogan la palabra de Dios en sus vidas. Hermano, quiera Dios que usted no forme parte de estos tres grupos. Quiera Dios que usted que me está viendo, me está escuchando en este momento, quiera Dios que usted no tenga estos tres tipos de corazones que acabamos de estudiar. Quiera Dios que usted no sea de esos junto al camino. Quiera Dios que usted no sea de esos de la tierra de los pedregales. Quiera Dios que no. Quiera Dios que usted no sea de estos que fueron sembrados entre espinos. Quiera Dios que usted no tenga estos tres tipos de corazones. Pero para terminar, quiero presentarle el corazón que usted sí debe tener. El corazón que Dios quiere que usted tenga, que yo tenga. Si usted y yo tenemos ese corazón, si usted y yo somos esa tierra que vamos a ver a lo último, definitivamente, hermano, está asegurada las maravillas de Dios en nuestras vidas, empezando por la salvación. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, escuchen, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Aleluya. El último corazón tuvo lo que los tres corazones anteriores no tuvieron. Si la última tierra, que también estamos utilizando esta expresión, tierra o corazón, sería lo mismo en este contexto, la última tierra sí tenía todo o hizo todo lo que las tres tierras anteriores no hicieron. Oyó la palabra, la entendió y dio fruto. No dejó que Satanás le sacara la palabra del corazón. No se dejó sacar la palabra de Dios del corazón. ¿Por qué? Porque rapidito, apenas la oyó, la asimiló, la internó,
La guardó, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón. Pues bueno, metió la palabra de Dios en su corazón, protegió su corazón. Como dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hizo todo eso. Atesoró el corazón, la palabra de Dios en su corazón. Atesoró la palabra de Dios en su corazón. La oyó, la entendió. La oyó, la entendió y dio fruto. Miren qué matemática tan simple. La oyó, la entendió y dio fruto. Nuevamente, la oyó, la entendió y dio fruto. Muy simple, pero muy poderoso a la vez. La oyó, la entendió y dio fruto. Dio fruto al 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, cumplió el propósito de haber sido sembrado en esa tierra, de haber permitido que la palabra de Dios fuese sembrado en él. Porque la palabra de Dios es poderosa y viene con propósitos muy definidos a nuestras vidas. Pero la única manera que esos propósitos se cumplan o dejen de cumplirse tiene que ver mucho con el tipo de tierra que somos. Tiene que ver mucho con el tipo de corazón que somos o que tenemos. Como lo dije hace unos minutos anteriores, el problema no es la palabra de Dios. Jamás voy a dejar que nadie minimice el poder y los efectos salvadores de la palabra de Dios. No, el problema no es la palabra de Dios. Por eso es que la vamos a seguir predicando, la vamos a seguir enseñando a tiempo y fuera de tiempo, en video, en la calle, detrás de un púlpito, donde quiera que estemos, vamos a predicar la poderosa palabra de Dios, porque el problema no es la palabra de Dios. El problema son los corazones de los hombres. El problema es tu corazón, hermano, que no le has querido dar lugar a la palabra de Dios para que te transforme, para que te cambie y para que dé fruto, y frutos que permanezcan, no frutos emocionales. No dejarte envolver por los afanes vanidosos de este siglo. Deja de caer en ese montón de mentiras y engaños de la riqueza. Y deja que la palabra de Dios te transforme. Deja que la palabra de Dios te moldee, te renueve. Y eso es lo que pudimos aprender en esta primera parábola. Apenas estamos empezando con esta serie y no hay duda que también va a ser una serie bastante interesante y también bastante productiva para cada uno de nosotros, hermanos. La parábola del sembrador. Acabamos de aprender 4 tipos de tierras, que también sería 4 tipos de corazones, pero una sola semilla, que es la palabra de Dios. Quiera el Señor, y es mi ruego y es mi oración al Señor, que usted tenga ese último corazón, que usted tenga ese corazón que oyó, entendió y dio fruto. Si usted lo tiene, definitivamente la transformación espiritual en Cristo Jesús está más que garantizada. Así que, hermanos, nos estaremos viendo en otros videos. Tenemos varios videos para seguir aprendiendo acerca de las parábolas de Jesús. Así que le invito nuevamente, si no lo ha hecho, suscríbase al canal. Si tiene algún comentario, algo que también quiera sumar, lo puede colocar allí en la parte de los comentarios. Y sobre todo, hermanos, vamos a seguir aferrados a la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios. Son tiempos en donde escasean los pastores maestros. Pero usted tiene una Biblia también. Usted tiene una Biblia en su mano. Así que vamos a aprender, vamos a estudiar la palabra del Señor. Si en algo le puedo ayudar para que entienda mucho más la palabra del Señor, pues estamos a la orden. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.